Imagina por un momento que abres tu Biblia para leer el Antiguo Testamento y descubres que faltan libros enteros, historias de héroes que no conocías, profecías que nunca escuchaste, sabiduría que nunca leíste. O tal vez es al revés. Imagina que abres una Biblia diferente y encuentras libros adicionales, relatos de ángeles caídos, batallas épicas contra imperios, oraciones que cambiaron la historia. ¿Cuál es la Biblia real? ¿Y por qué tu vecino católico tiene 73 libros en su Biblia mientras que tu amigo protestante solo tiene 66? ¿Quién decidió qué libros pertenecían a las Escrituras? ¿Y qué pasó con todos los otros? Bienvenidos a El Código Sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Hoy vamos a explorar uno de los misterios más controversiales del cristianismo: los libros apócrifos. ¿Libros perdidos? ¿Escrituras censuradas? ¿O simplemente textos que no cumplieron los estándares? La respuesta va a sorprenderte, porque resulta que la Biblia que tienes en tus manos no siempre fue la única opción. ¿Qué significa apócrifo? La palabra apócrifo viene del griego apócrifos, que significa oculto o secreto. Pero aquí está lo interesante. Originalmente, apócrifo no era una palabra negativa, no significaba falso o herético, significaba reservado para los iniciados. ¿Por qué? Porque algunos textos antiguos se consideraban demasiado sagrados, demasiado profundos o demasiado poderosos para el público general. Solo los eruditos, los sacerdotes o los espiritualmente maduros podían acceder a ellos. ¿Te suena familiar? Es como los archivos clasificados del gobierno. No necesariamente falsos, pero definitivamente restringidos. Entonces, ¿cuándo cambió el significado? Cuando las diferentes denominaciones cristianas comenzaron a definir qué libros pertenecían oficialmente a la Biblia y cuáles no. El gran problema: ¿quién decide? Aquí es donde se pone complicado, porque nunca hubo una sola Biblia oficial desde el principio. Durante los primeros siglos del cristianismo, diferentes comunidades usaban diferentes colecciones de libros. Los judíos de Palestina tenían una lista. Los judíos de Alejandría tenían otra. Los primeros cristianos tenían otra más. ¿Y quién tenía razón? Bueno, depende de a quién le preguntes. La Septuaginta, el primer canon expandido. Todo comenzó con la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción griega del Antiguo Testamento, creada alrededor del siglo III a.C. en Alejandría, Egipto. ¿Por qué es importante? Porque incluía libros que no estaban en el canon hebreo de Palestina. Libros como Tobit Judith Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sirácides, Baruch 1 y 2, Macabeos. ¿Y sabes qué? Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento citaban de la Septuaginta. Jesús mismo probablemente la conocía. Entonces, ¿por qué algunos de estos libros se consideran apócrifos hoy? El Concilio de Camnia, 90 d.C. Los judíos deciden. Después de la destrucción del templo en el 70 d.C., los líderes judíos se reunieron en Jamnia, actual Israel, para decidir qué libros pertenecían oficialmente a las escrituras hebreas. Sus criterios fueron estrictos. Origen palestino. El libro debía haber sido escrito en la Tierra Santa idioma hebreo, preferiblemente escrito en hebreo, no en griego antigüedad, escrito antes de Esdras, alrededor del 450 a.C. Inspiración divina. Evidencia clara de inspiración profética. El resultado: los 24 libros del Tanaj hebreo, equivalente a los 39 libros del Antiguo Testamento protestante. Los libros adicionales de la Septuaginta fueron excluidos. Pero aquí está el problema para los cristianos. ¿Debían seguir las decisiones de líderes judíos que habían rechazado a Jesús como el Mesías? Los primeros cristianos. Una decisión dividida. Los primeros cristianos estaban divididos. Algunos, especialmente los que venían del judaísmo palestino, favorecían el canon hebreo más corto. Otros, especialmente los convertidos del mundo grecorromano,
estaban acostumbrados a la Septuaginta expandida. ¿Quién tenía autoridad para decidir? Padres de la Iglesia como Jerónimo, traductor de la Vulgata, preferían el canon hebreo. Pero Agustín de Hipona defendía la inclusión de los libros adicionales. El debate continuó por siglos. Los libros apócrifos más conocidos. Hablemos de los libros específicos que están en el centro de esta controversia. 1. Los libros de los Macabeos, Hirinash 1 y 2 Macabeos. ¿De qué tratan? La heroica rebelión judía contra el imperio seleucida en el siglo II a.C. La historia de Antíoco Epífanes, quien profanó el templo. La valiente resistencia de la familia macabea. El milagro de Hanukkah, aunque no se menciona por ese nombre. ¿Por qué es controvertido? Porque 2 Macabeos menciona explícitamente las oraciones por los muertos y las ofrendas por los pecados de los difuntos. Doctrina que apoya el concepto católico del purgatorio. 2. Tobit. ¿De qué trata? La historia de un judío piadoso en el exilio babilónico y su hijo Tobías. Incluye ángeles, demonios y matrimonios milagrosos. Una historia de fe, familia y providencia divina. ¿Por qué es controvertido? Algunos lo consideran demasiado folclórico o legendario para ser escritura. 3. Judith. ¿De qué trata? Una viuda judía que salva a su pueblo seduciendo y decapitando al general enemigo Holofernes. Una historia de coraje femenino y liberación nacional. ¿Por qué es controvertido? Problemas históricos evidentes, anacronismos y geografía inconsistente. 4. Sabiduría de Salomón. ¿De qué trata? Filosofía judía helenística sobre la sabiduría, la justicia y la inmortalidad del alma. ¿Por qué es controversial? Claramente escrito en griego, no por Salomón, y muestra fuerte influencia de la filosofía griega. 5. Eclesiástico, Sirácides. ¿De qué trata? Consejos prácticos sobre ética, relaciones y vida espiritual. Una especie de proverbios expandido. ¿Por qué es controvertido? Su autor, Jesús ben Sirá, es conocido históricamente, lo que cuestiona su inspiración divina anónima. Pero aquí está lo fascinante. Estos libros no aparecieron de la nada. Fueron parte de la vida espiritual judía y cristiana primitiva durante siglos. Entonces, ¿qué cambió? La Reforma Protestante. El gran punto de inflexión. En 1517, Martín Lutero cambió todo. No solo desafió a la Iglesia Católica en doctrina, también desafió el canon de las Escrituras. ¿Por qué? Porque los católicos usaban pasajes de los libros apócrifos para defender doctrinas que Lutero rechazaba. Las oraciones por los muertos, 2 Macabeos. Las buenas obras como parte de la salvación. Tobit, eclesiástico. La intercesión de los santos, varios textos. La respuesta de Lutero fue radical. Estos libros no son iguales a las Sagradas Escrituras, pero son útiles y buenos para leer. Los relegó a una sección separada llamada apócrifa. ¿El resultado? El canon protestante de 66 libros, 39 Antiguo Testamento y Cruz Plus 27 Nuevo Testamento. La respuesta católica. El Concilio de Trento, 1546. La Iglesia Católica no se quedaría atrás. En el Concilio de Trento, oficialmente declararon canónicos los libros disputados. Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2, Macabeos, partes adicionales de Esther y Daniel, su argumento. Estos libros habían sido parte de la tradición cristiana durante más de 1000 años. La Iglesia tenía autoridad para determinar el canon. La Septuaginta era la Biblia de los apóstoles. El resultado, el canon católico de 73 libros. Las iglesias ortodoxas. Una tercera opción. Pero las iglesias ortodoxas, griega, rusa, etíope, etc., tenían sus propias tradiciones. Algunas incluyen libros que ni católicos ni protestantes aceptan. Primero Esdras 3 y 4, Macabeos, Oración de Manasés, Salmo 151. La iglesia etíope ortodoxa tiene el canon más amplio.
81 libros. ¿Quién tiene razón? Otros libros perdidos, los pseudoepígrafos. Pero los libros apócrifos oficiales son solo la punta del iceberg. Existen docenas de otros textos antiguos que algunas comunidades consideraron sagrados. El libro de Enoc citado en el Nuevo Testamento, Judas 14:15. Describe visiones de ángeles caídos y el diluvio, considerado canónico por la Iglesia etíope. El Evangelio de Tomás. Supuestas palabras de Jesús no registradas en los evangelios canónicos. Descubierto en Nag Hammadi en 1945. Los libros de Adán y Eva. Relatos de la vida de Adán y Eva después del Edén. El testamento de los 12 patriarcas. Supuestas últimas palabras de los hijos de Jacob. ¿Por qué estos textos no se incluyeron en ningún canon cristiano mayor? Varios factores. Fechas tardías. Muchos fueron escritos siglos después de los eventos que describen autoría dudosa, atribuidos falsamente a figuras bíblicas. Contenido controvertido. Contradecían doctrinas cristianas establecidas. Falta de uso litúrgico. No formaban parte de la adoración regular los criterios para la canonicidad. Entonces, ¿cómo decidían los líderes cristianos qué libros incluir? Los eruditos identifican varios criterios generales. 1. Apostolicidad. ¿Fue escrito por un apóstol o alguien conectado con los apóstoles? 2. Ortodoxia. Coincide con la doctrina cristiana establecida. 3. Catolicidad. Fue ampliamente aceptado por las iglesias cristianas. 4. Antigüedad. Fue escrito en el período apostólico o cerca de él. 5. Uso litúrgico. ¿Se usaba regularmente en la adoración cristiana? Pero aquí está el problema. Estos criterios no siempre se aplicaron consistentemente, y diferentes comunidades los priorizaban de manera diferente. ¿Qué pasó realmente? La verdad es que la formación del canon bíblico fue un proceso gradual, no un evento único. No hubo una reunión donde los líderes cristianos se sentaron con una pila de libros y dijeron, este sí, este no. Fue más como un proceso de selección natural. Los libros que las comunidades cristianas encontraban útiles, inspiradores y doctrinalmente sólidos siguieron siendo copiados y leídos. Los que no, gradualmente desaparecieron del uso común. Pero diferentes comunidades llegaron a diferentes conclusiones. ¿Se perdió algo importante? Esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Contienen los libros apócrifos verdades espirituales que deberíamos conocer? ¿Se perdieron revelaciones importantes cuando fueron excluidos? Los eruditos están divididos. Los que apoyan un canon más amplio argumentan. Estos libros proporcionan contexto histórico valioso. Contienen sabiduría espiritual genuina. Fueron parte de la tradición cristiana primitiva. Su exclusión fue motivada por disputas denominacionales. Los que favorecen un canon más restrictivo argumentan. Los criterios de canonicidad eran necesarios para preservar la pureza doctrinal. Muchos apócrifos contienen errores históricos o teológicos. La autoridad apostólica era crucial para la inspiración. Un canon cerrado previene la corrupción del mensaje cristiano. ¿Qué revelan los descubrimientos arqueológicos? Los descubrimientos del siglo XX han arrojado nueva luz sobre estos debates. Los rollos del Mar Muerto, 1947, encontrados en Qumran, incluían copias de libros bíblicos canónicos, fragmentos de libros apócrifos, textos completamente nuevos de la secta de Qumran. La revelación. La comunidad de Qumran usaba una variedad más amplia de textos de lo que se pensaba. La biblioteca de Nag Hammadi, 1945, textos gnósticos cristianos del siglo II o IV, incluyendo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, la Revelación. Existía mayor diversidad en el cristianismo primitivo de lo que los registros oficiales sugerían. Códices bíblicos antiguos. Manuscritos como el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino incluían algunos libros apócrifos junto con textos canónicos. ¿La revelación?
La distinción entre canónico y apócrifo era menos clara en la antigüedad. ¿Deberías leer los libros apócrifos? Esta es la pregunta práctica que muchos se hacen. ¿Vale la pena leerlos? ¿Son peligrosos? ¿Son beneficiosos? La respuesta depende de tu perspectiva. Desde una perspectiva histórica, absolutamente. Proporcionan ventanas invaluables al pensamiento judío y cristiano primitivo. Desde una perspectiva literaria, contienen algunas de las narrativas más dramáticas y poéticas de la literatura antigua. Desde una perspectiva teológica, aquí es donde se pone complicado. Depende de tu tradición denominacional y tus propios criterios de autoridad espiritual. ¿Qué nos enseña esta controversia? Tal vez la lección más importante no es qué libros pertenecen a la Biblia, sino qué nos dice esta controversia sobre la naturaleza de la autoridad religiosa, la tradición y la revelación. ¿Quién tiene autoridad para determinar qué es escritura sagrada? ¿La tradición de la Iglesia? ¿Los eruditos académicos? ¿El consenso de los creyentes? ¿La experiencia personal? ¿Y qué pasa cuando diferentes autoridades llegan a diferentes conclusiones? La situación actual. Hoy, diferentes tradiciones cristianas mantienen diferentes cánones. Protestantes, 66 libros. Católicos, 73 libros ortodoxos. Griegos, 76 libros ortodoxos. Etíopes, 81 libros. ¿Es esto un problema? ¿O es evidencia de la riqueza y diversidad de la tradición cristiana? Una perspectiva unificadora. Tal vez la pregunta no debería ser, ¿cuál es la Biblia correcta?, sino, ¿qué podemos aprender de todos estos textos sobre la búsqueda humana de lo divino? Porque al final, tanto los libros canónicos como los apócrifos representan intentos humanos sinceros de entender la voluntad de Dios, preservar la sabiduría espiritual, transmitir verdades importantes a las generaciones futuras, dar sentido a las experiencias humanas de lo sagrado. ¿No hay valor en eso, independientemente de su estatus canónico oficial? Preguntas para reflexionar. ¿Cambia tu fe si algunos libros que considerabas escritura no estaban en las primeras colecciones? ¿O si otros libros que nunca consideraste contienen sabiduría genuina? Es posible que Dios haya inspirado más textos de los que están en tu Biblia particular. O es posible que algunos textos en ciertas Biblias no sean divinamente inspirados. ¿Cómo afecta esto tu comprensión de la autoridad bíblica? Esto fue el Código Sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Pero antes de que te vayas, déjame hacerte la pregunta que podría cambiar cómo ves las Escrituras. ¿Qué pasaría si leyeras algunos de estos libros apócrifos con mente abierta? ¿Fortalecería tu fe? ¿O la desafiaría? ¿Y es eso algo bueno? ¿O algo que temer? Porque tal vez la verdad no tiene miedo de la investigación. Tal vez la fe genuina se fortalece cuando exploramos todas las fuentes de sabiduría espiritual disponibles. O tal vez hay razones válidas por las que ciertas comunidades han mantenido cánones más restrictivos. La respuesta podría estar en tu propia investigación. ¿Te atreves a explorar los libros que no están en tu Biblia? ¿Qué podrías descubrir sobre la fe, la historia y la naturaleza de la revelación divina? Y la pregunta más importante, ¿está tu fe lo suficientemente segura para examinar estas preguntas? ¿O necesita protección de ellas?